Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Radio WAPS 1180 AM. Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros un jueves más en Dosis Filosóficas. Esperamos que se encuentren muy bien y que sigan atendiendo las recomendaciones ante la pandemia en la que estamos viviendo. Está a distancia. Mi nombre es Claudia y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, mis compañeros y compañeras. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Arely López, gustosa de compartir un jueves más. Y muy buenas tardes. También yo estoy gustoso, no solo mis compañeras. Mi nombre es José León y sea bienvenido y bienvenida. Hoy vamos a hablar de pensamiento complejo. Vamos a ver a qué se está refiriendo el pensamiento complejo. Vamos a ver diferentes perspectivas y usos de esta teoría. Esta forma, esta forma de pensar, no solo teoría, sino todo un modo de organizar y de ideas y pensamientos y de acceder a conocimiento, pero ya lo veremos. ¿Alguien quiere hablar? Antes la efeméride. La efeméride. Estamos celebrando el natalicio de Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo, escritor y profesor hispanoamericano. Un gran metabolizador de la teoría marxista, Adolfo Sánchez Vázquez, muy prolífico, quien además muy prolífico en sus obras y siempre tuvo muchísima intención de difundir y de divulgar el pensamiento filosófico en México, en Latinoamérica y por supuesto que tuvo proyección mundial. Y de hecho es muy interesante. Yo sí he revisado, yo en mis andanzas de estudiante he revisado a Adolfo Sánchez Vázquez y tiene desde incursiones de poesía, de literatura en general, estética, ética, política, tiene todo. La propuesta ética es muy interesante, a mí me gusta mucho. Sí, bueno, pues Adolfo Sánchez Vázquez, gracias por haber existido. Murió en el 2011, creo. Así es. Vamos a introducir un poquito al que introdujo el concepto de pensamiento complejo, que es Edgar Morin. Este filósofo y sociólogo francés nació el 8 de julio de 1921 en París. Proviene de una familia de origen judío, sefardí, encabezada por su padre. A la edad de 10 años perdió a su madre. De su niñez fue un gran amante de los libros, autodidacta y de un espíritu investigador. A la edad de 19 años ingresó a la universidad en busca de más conocimiento. Él quería aprender también sobre el cine, la música, las ciencias sociales y la naturaleza. Se matriculó simultáneamente en la Facultad de Letras, en la Facultad de Derecho y en Ciencias Políticas, en la Universidad Sorbona de París. Autodidacta al 100. Al 100. Y yo aquí apenas. Morin triunfando y yo apenas armándola con una, ¿no? Así. Parece chiste, pero es anécdota. Él no le tenía miedo a triunfar. No le tenía miedo al éxito. Después de leer a diversos autores de la época de la Ilustración del siglo XVIII, comienza a entrar en el campo filosófico, porque como vimos estudió Derecho y Ciencias Políticas. En el 1940 tuvo que interrumpir sus estudios universitarios y huir a Toulouse cuando los nazis invadieron Francia. Durante esa época se dedicó a prestar ayuda a los refugiados y se convirtió en un entusiasta seguidor del socialismo marxista. En 1942 pudo titularse en Historia, Geografía y Derecho. ¡Wow! Y mientras dormía hizo otra carrera. Hizo 3 tesis. ¡Qué genial! De ser hombre, pues. En 1944 participó en acciones de resistencia que culminarían en la insurrección de París. Un año después contrajo matrimonio con Violet Chapoulbois,
una socióloga quien conoció durante su vida de estudiante. En 1952, Morin fue admitido en el Centro Nacional de Investigación Científica. Hay un poco sobre la vida de Edgar. También me puse a investigar un poquito sobre algunas de sus obras, porque aparte de estudiar 2 carreras a la vez, escribió muchos, tiene como 50 libros. ¡Wow! Wow. Sí, wow, ¿no? Genial. Yo mis ensayitos de 6 cuartillas ahí. Sudando la gota gorda con Sí. 6 cuartillas y... ¿Cuántas llevas? 2, amados. Sí, algo así. En 1951 escribió el libro El hombre y la muerte, que se convirtió en la base de su vasta cultura. Aborda iniciando desde la biología el tema de la muerte del ser humano primitivo, abarcando campos diversos como la filosofía, la geografía, la historia de las ideas, la etnografía, la prehistoria, la psicología infantil también, la mitología y pues entre otros. Lo que a ti te baja la autoestima, hombres musculosos. Lo que a mí me baja la autoestima. Edgar Morin. Edgar Morin. Yo creo que a todos ahorita. Es como cuando eres estudiante y recuerdas que a tu edad, ¿no? Mientras tú cursas la universidad, ya había escrito su máxima obra y Sí. así, ¿no? De hecho me pasó cuando entré a la universidad porque yo ya entré de 22. Sí, 22 tenías Y cuando así entraste. como que los autores que los 21 ya tenían no sé qué. Sus obras maestras, ¿no? Y tú así tirada en el piso, todo se derrumbó. No, Sí. sí, para abajo. No. Saben que no hay que hacer el programa. No, Bueno, qué gusto, ¿no? Pero a ver, Son los que nos continuamos. inspiran, ¿no? También. Claro, por supuesto. No es de envidia, pues es... Habla por ti. Es la motivación, ¿no? Motivación. De agarrar y cómo dan rienda suelta a esa pasión que tienen, a esa búsqueda del entendimiento y cómo esa búsqueda del entendimiento va brindando frutos, ¿no? Desde muy temprana edad. Sí, luego, por ejemplo, yo en la carrera, puros filósofos, ¿no? Hombres. Y ya cuando me empecé a encontrar con mujeres también fue como más, ay, mira, qué emoción, ¿no? Ella es chica, yo también. Sí. En filosofía en México. Sí, 1 y 2. 1 y 2. En 1962, él seguía escribiendo, No crean que No paró ahí. paro. Publicó el libro El espíritu del tiempo, donde introduce el concepto Tómala. de cultura de masas. En el libro Morin, aquí tiene acento, habla sobre una cultura producida por los medios audiovisuales de difusión para ser consumida. Después otro libro que se llama El paradigma perdido, ese lo escribió en el 71. En el libro describe una antropología cerrada y limitada al estudio psicocultural sin percibir el universo natural. Ahí ya se va acercando un poquito a lo que vamos a hablar. Aclara que el ser humano es un ser que sufre diversas transformaciones en un universo muy incierto. Y por eso dice que es un ser complejo, ya que su desarrollo tanto individual como en la sociedad es de demasiada complejidad. Pues a ver, vamos a leerles otros. En otro libro es que también está interesante, güey. Se llama dale. La cabeza bien puesta. Esta es del 98. Ok. Seguía escribiendo. O sea, justo ahora tienen 99 años. Tiene entonces- 99 años tiene Él Edgar sí tiene la Morin. cabeza bien puesta. Sí. Larga vida ha tenido Edgar Morin. Plantea la necesidad de una reforma del pensamiento y de la enseñanza. En esta obra el autor propone una educación para una cabeza bien puesta, que ponga fin entre las desuniones de las dos culturas, que es la científica y la de las humanidades. Eso en el 98. Excelente. Sí. Porque además ha sido un autor que ha trabajado de manera colaborativa, o sea, esas son algunas de las obras, ¿no?, que tú acabas de mencionar, pero ha producido más de 50 obras y además hay varias colaboraciones. Me adelanto un poco que yo como parte de mi tarea, porque acuérdense que aquí hacemos la tarea, yo llevé a cabo mi acercamiento a la teoría de la complejidad de Edgar Morin con este libro,
Ahí se ve, sí, ahí se ve, así como las del maquillaje, ¿no? Así con la manita. Con este libro que es La construcción de las subjetividades en Baja California Sur, estudios desde la complejidad. Este libro es publicado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, nuestra alma mater. ¿Praxis? ¿Mande? Por Praxis, pregunto. ¿Cómo que por Praxis? La editorial. Es de la universidad. Okay. Es de la colección de cuadernos universitarios. Okay. Y entonces, en esta obra, Rosana Almada, Rosa Elba Rodríguez Tomp y José Antonio Sequera Mesa generan 3 artículos, ¿no? 3 apartados. Yo revisé específicamente el artículo de Rosana Almada, quien es profesora investigadora de tiempo completo en nuestra universidad. La doctora da clases en la licenciatura en comunicación y en el posgrado de siglo. Y la introducción al libro lo hace Alexia Almada. Ella también es profesora en la licenciatura en comunicación y además está inscrita al doctorado por parte de siglo, nuestra alma mater. Así que las 2 Almadas tienen participación en este librito. La introducción la hace Alexe, el artículo que yo revisé lo hace Rosana y en él, a través de un acercamiento a la teoría de la complejidad de Morin, revisita el problema tan visitado y revisitado y remasticado que es el problema de la identidad subcaliforniana, pero el abordarlo desde la teoría de la complejidad le brinda mucha frescura y una nueva perspectiva a esta problemática, además de que tiene Rosana una pluma muy, muy ligera, muy agradable y no por ello deja de decir con precisión importantes sentencias, ¿no? Importantes aseveraciones están dichas acá, pero yo traía todo esto a colación porque justo Rosana menciona a Emilio Roger Ciurana, que es uno de los colaboradores de Edgar Morin y que juntos han llevado a cabo varias obras. El mismo Ciurana ha escrito libros introductorios a la teoría de la complejidad de Edgar Morin, ¿no? Entonces, además de ser un importante teórico, muy original en su propuesta, que de alguna manera rescata en la tradición lo que ya habían propuesto Maturana y Varela desde la biología. Además, Morin está muy dado a la articulación de la multidisciplinariedad y de la transdisciplinariedad, porque la teoría de la complejidad necesariamente requiere enfoques múltiples, como ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero mi acercamiento va por ahí, a través del texto de Rosana Almada y de Alexia Almada. De hecho, creo que podríamos empezar como con el pensamiento complejo, diciendo que no es el pensamiento complejo, un poquito jugando. En realidad no es propio hacerlo de esta manera. No, yo por lo menos creo que el acercamiento a un concepto o a una teoría no es la propia, pero a algo se está oponiendo un pensamiento complejo, o por lo menos no oponiendo como lucha, sino enfrentándose o... Contrastando, pues. Contrastando, ¿no? O ser anti, que el prefijo anti significa en vez de, al pensamiento simplificante, lo llama Morin. ¿Qué es el pensamiento simplificante? Pues esta mirada que cree... bueno, hay muchas actitudes. Una de ellas es, por ejemplo... separar elementos que para su estudio, un estudio completo, van juntas. Por ejemplo, se estudia al humano desde la biología, desde la psicología y otras ramas más del saber. Pero por ejemplo, desde la sociología, desde la antropología, tanto material como cultural, o sea, desde la antropología, desde la psicología y no solo psicología directamente con el comportamiento, directamente trabajar con la mente, o neurología, por ejemplo. Las neurociencias. Las neurociencias, y se aíslan unas de otras cuando en realidad
dice Morin, pues hay es un todo en realidad. Y estamos estudiando una parte del todo creyendo que si juntamos todas las partecitas, pues ya hacemos el monito y pues ya tenemos al humano entendido y ya está. Pero en realidad, el hecho de separarlo, de aislarlo, pues complica su estudio. Es un estudio más dificultoso. O, por ejemplo, ideas que ahora no se creen, pero sé que, bueno, pues espero, bueno, en realidad supongo que sí se creen, de hablar de esencias, que también es simplificar las cosas. Y es un debate que yo he escuchado mucho entre gente que conozco. ¿El humano es bueno o malo por naturaleza? Entonces está muy fácil, ¿no? Hay que decidir entre... Es malo y ya. Así, ¿es malo o es bueno? Si no es una cosa, es otra. Está fácil, dos opciones. Y hablar de naturaleza, pues ya no sea así. O sea, no debe ser una pregunta tan difícil, sino más tenemos dos opciones y podemos ir indagando y argumentando para ver si es bueno o malo. Cuando en realidad es mucho más, más complejo de abordar que simplemente decir es bueno o es malo. Pues, fácil, o sea, a ver, nacemos, pero la cultura, nacemos buenos por naturaleza, pero la cultura nos corrompe. Pues está sencillito, ¿no? La cara que pones. Siempre le echan la culpa a la cultura. Siempre que quieren poner que hayan algo que no saben dónde ponerlo, lo meten en el cajón de la cultura. Es un cajón desastre. Así lo quieren hacer, pero por pereza intelectual. A mí me parece muy importante esta apuesta teórico-metodológica de la complejidad, que por cierto, Alex se lo menciona de una manera magistral en la introducción a la obra, ¿no? Dice ella que la apuesta es introducir justo esto, que desde los albores de la modernidad se ha estado excluyendo de las teorías, que es el caos, que es la incertidumbre, que es dice ella, el caos, la incertidumbre y todos estos elementos que por querer afinar, y que fue un proceso necesario, ¿no? El afinar el pensamiento, la racionalidad, nos fue indispensable para poder generar la ciencia como la conocemos hoy día, para los avances tecnocientíficos. Claro, es una condición necesaria para avanzar en algunos ámbitos de la realidad. Pero el poder desarrollar y avanzar en algunos ámbitos de la realidad sabemos que no ha implicado el desarrollo de todos los ámbitos de la realidad. O sea, no ha sido un desarrollo integral ni mucho menos integrador. Entonces la apuesta de Morin sería esta apuesta por incluir estas otras cuestiones que se habían dejado de lado desde el siglo XVIII y hasta el siglo XVIII, XIX y hasta el XX es cuando se vuelven a plantear, ¿no? Que es introducir al sistema la ignorancia, la incertidumbre y el desorden, ¿no? Esos remanentes que no podemos aprehender de manera tan sencilla. Entonces, es muy... A mí me cautiva, ¿no? El hecho de que pueda alguien decir que introduzcamos estos elementos a las teorías y los hagamos visibles, que en realidad el haberlos excluido durante tanto tiempo nos ha devengado una fuerte deuda ética, ¿no? Ética, política incluso también, ecológica también. Sí, y no se trata de huir de esta incertidumbre, de esta ignorancia, sino saber afrontarla. No se trata simplemente, como haría un pensamiento simplificante, de crear un sistema, Morin lo llama de racionalización, donde hay un sistema coherente de conexiones de A sigue B y de B sigue C, y que algo fuera de esa secuencia no cabe, aunque de hecho exista, pues lo sacamos de los elementos y ya. Pero también dice Morin, por lo menos en la introducción al pensamiento complejo. ¿Tú revisaste la introducción al pensamiento complejo? Sí. Okay. Dice que este pensamiento, justo el que mencionas, ha sido muy útil.
Ha sido útil, muy útil. Sí, no se trata de tirarlo al bote, pues no hay que tirar al niño con todo y agua. Solo, dice Morin, pues tiene límites. Claro. Tiene Hubo límites. una hiperespecialización, ¿no? Todo, Sí. todo se desunió de una manera en la que ya no... Por ejemplo, cuando hablaste del ser humano, ¿no? Decimos, por naturaleza, biológicamente, no, está compuesto de tal y tal y tal. Pero al momento de decir qué es la vida o qué es el ser humano, no puedes decir es eso y ya, porque ¿dónde queda lo demás? Sí, Claro. y luego también pienso, por ejemplo, en postdoctores, que sabes filosofía, y sabes filosofía continental y no otras, y sabes de la continental Heidegger, y de Heidegger sabes específicamente qué es el concepto del tiempo. Y lo demás, todo lo demás, todo el demás mundo, pues bien, gracias. Y que Tú eres ahí- experto en el tiempo en Heidegger. Y que ahí también lo que la apuesta, ¿no? Por lo menos desde mi fuente de acercamiento a Morin, que es Rosana Almada y Alexia Almada, que ahí también la apuesta es en la articulación, ¿no? Es decir, hay algo más que debe articular todo esto. Sí nos sirve separarlo, ¿ok? Para ir, nos sirvió de principio para ir desarrollando los diferentes ámbitos, ¿no? Las diferentes... ¿Saben cómo me lo imaginé yo mucho, según cómo lo describió aquí Rosana? Como un vitral. O sea, un vitral de una iglesia de muchos, o sea, tiene vidrios de muchos colores y tiene este material, esta pasta que une el vitral. Y entonces tú no puedes decir que el vitral es cada uno de los vidrios y tampoco puedes decir que el vitral es la pasta que une los vidrios. O sea, en conjunto es una imagen preciosa, compleja, sumamente rica, texturizada, profunda, pero solamente puede ser eso gracias a que tiene una pluralidad de colores, de texturas, de disposiciones, de armonía. No me atrevería a decir que de orden, pero sí de armonía. Y entonces tampoco puedes limitar al vitral a una sola de sus partes. Es algo más que no es solo cada uno de esos cristales. Y sin embargo, para que el vitral sea lo precioso que es, necesita que cada uno de esos cristales tenga su propio color, tenga su propia textura y tenga su propia disposición. Algo así es lo que hace Rosana en el artículo de este libro, hablar acerca de la disposición de las identidades como estas autonomías relacionadas, dice ella, ¿no? Y es la apuesta, creo yo, por lo menos desde mi lectura respecto a este artículo, que es la apuesta epistemológica de la complejidad. Morin pone el ejemplo de la tela en ese mismo libro de Introducción al Pensamiento Complejo, en el apartado de Pensamiento Complejo y la empresa. ¿Y empresa? Ah, ok. Pone al principio, pone el ejemplo de una tela, no dice, tenemos una tela de... Una trama. No, como tal, de lino, seda y todo. Yo también pensé que se refería a eso, como una trama, pero no. Sí habla específicamente de una tela, es para ejemplificar. Entonces dice, sería interesante que nosotros supiéramos las leyes y todo lo del hilo, ¿no? De la seda y de todo. Pero eso no es suficiente para decir la blusa, ¿no? La camisa. O sea, eso no te da lo suficiente, o sea, por más que unas las cosas, las partes del todo, no te es suficiente pues para decir lo que al final podría resultar, ¿no? Sería una blusa, un vestido. Claro. Dice, excelente ejemplo. Es de morir. Él lo hizo todo. Ese conocimiento es insuficiente para conocer esa nueva realidad que es el tejido. Dice las cualidades y las propiedades específicas de esa textura y para conocer su forma y su configuración, es lo que les decía. O sea, no, así como si separamos todo lo del ser humano, la vida, en biológico, histórico y social, no es suficiente como para decir, desde la historia es esto, desde la sociología es lo otro. Y pues eso es más o menos eso es el pensamiento complejo. De alguna manera, dice Morin, el todo está en las partes. No las partes hacen el todo, sino que de alguna manera están ahí. Está presente, Está ¿no? presente. Y fíjate qué curioso, porque desde
dice Rosana de Morin que él establece una definición de la naturaleza humana también compleja. Me llamó mucho la atención, y lo comentábamos antes de empezar el programa, que sin ser hegeliano, porque él mismo se defiende de que lo tachan de hegeliano a Edgar Morin, él organiza en tríadas, ¿no? Y en el caso específico de la naturaleza humana, él refiere a 3 formas de la Trinidad, de la humanidad como trinidades. La primera trinidad es la Trinidad individuo, sociedad, especie. La segunda es cerebro, cultura, espíritu. Y la tercera es razón, afectividad, pulsión. O sea, son 3 tríadas, 9 conceptos, ¿no?, que están nutriéndose y relacionándose los unos con los otros. Entonces, imaginen esta imagen de los 3 círculos que generan un elemento común, y entonces de estos 3 círculos haces una tríada también. Y entonces todos esos elementos, toda esa concatenación es lo que para Morin da sentido a el asunto de la comprensión de la naturaleza humana, ¿sí? Y en medio de los elementos de la tríada, a mí me llama muchísimo la atención que están los factores culturales. O sea, en la de entre el individuo y la especie está la sociedad. Entre el cerebro y el espíritu está la cultura, y entre la razón y la pulsión está la afectividad. Y todos esos pues son elementos asociados con la cultura como medio, que es una de las acepciones comunes en las teorías de la cultura. La cultura se puede entender de varias formas, ustedes lo saben, ya llevaron filosofía de la cultura, pero una de las acepciones en teorías de la cultura es entender a la cultura como mediación, como justo eso que se encuentra entre lo que está fuera de nosotros y lo que en nosotros encarna. Y entonces en las 3 tríadas de Morin está el elemento sociedad, cultura y afectividad. Inquietante. Interesante, Rick. Morin está yendo constantemente al cuello de Descartes. Todo el tiempo. O sea, en la introducción al pensamiento complejo, en cada momento está yendo explícita e implícitamente al cuello de Descartes. Por ejemplo, un principio de Descartes en el discurso del método es: si tienes un problema, divídelo en trocitos, y ya que esté dividido en trocitos, resuélvelo. Y luego lo juntas. Y voilà. Y voilà, y de ahí partimos. Pero Morin probablemente hablaría ya de una intervención. Y el momento que hay una intervención, pues cuando quieras juntar las partes ya no va a ser lo mismo con lo que empezaste, la misma materia con la que empezaste. Es una materia intervenida. Entonces empieza a ver, ahí está la complejidad. Exacto, porque comienzan a participar estos elementos que no están necesariamente dentro del control de quien observa. Ustedes no están para saber, o sea, ustedes no lo saben, pero yo se los platico. Probablemente no lo sepan algunos, otros sí, pero justo la fortaleza de lo que actualmente son las tecnociencias fue el adiestramiento y el desarrollo que como especie hicimos de una racionalidad, ¿no?, que implicaba a un observador inobservado. Esto del observador inobservado es un fenómeno que sucede sobre todo a partir del siglo XVIII, que es tener esta precisión en observar y sistematizar lo que estamos observando, neutralizando nuestro propio ser. Y esto es fuertemente aprovechado, sobre todo en las ciencias como las conocemos actualmente, por el método científico, para hacer todos los desarrollos que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Y el mismo Morin, como bien acabas de decir, no es que se descarte al método científico ni a las ciencias como las conocemos ahora. Claro que son necesarias, pero el que sean necesarias no es que sean suficientes. Y entonces ya después de este despegue de las tecnociencias, de este despegue del método científico, la apuesta viene a introducir otra vez esos elementos, ¿no? En el caso de
de Morin, pues hay una serie de principios que él menciona, y a mí me llamó mucho la atención este principio holográmico. Le dice él que una hologamia se refiere al hecho de que el individuo es hecho en y es hacedor al mismo tiempo, ¿no? Algo análogo a ser índice, o sea, indicador, pero al mismo tiempo agente de permanencia o de cambio de cualquier sistema, ¿no? Puede ser un sistema cultural, un sistema histórico, o sea, cada humano indica, o cada una de las partes de un todo indica, da cuenta de ese todo al que pertenece, pero al mismo tiempo de dar cuenta no solo se limita a dar cuenta, sino que también puede ser un agente transformador de ese todo al que pertenece. Y me parece sumamente interesante la apuesta del principio hologámico. A mí el que me voló la cabeza fue el principio de recursividad organizacional, que a mí dice Morin que el pensamiento complejo parte de 3 principios. El hologramático, que yo lo tengo apuntado así. Hologramático, perdón, yo me equivoqué, es que como aquí lo tengo como hologamia, se me trabó, pero sí. Sí, menciona ese principio y menciona el dialógico y menciona el de recursividad. A mí el que me voló la cabeza fue el de recursividad, porque se tiene la idea de que existe una causa y luego existe un efecto. Ajá. Sí, comúnmente así las ciencias suelen, es una serie de causas y efectos, ¿no? La causa antecede al efecto. Una causalidad lineal. Ajá. De hecho, es hasta un error lógico confundir el antecedente con el consecuente, ¿no? Sí, pero Morin habla de recursividad organizacional. ¿Qué significa esto? Que lo que es producido, o sea, lo que se produce, es a la vez causa de sí mismo. Y hay un ejemplo muy claro que pone él, que habla de la sociedad, el individuo y la sociedad. Cómo nosotras en esta sala estamos, tenemos una carga cultural muy fuerte de idioma, de qué es lo correcto. O sea, allá afuera tenemos cierto código civil y tenemos, por ejemplo, en la cuestión de la identidad, porque... Yo sigo promocionándolo. Léalo, está buenísimo. Yo apenas comienzo y ya no quiero parar. Y somos producto, pero a la vez de que ya estamos con cierta formación, somos productores de lo que nos produjo. Y transformamos o conservamos, aunque no sé qué tanta conservación puede haber en realidad, ya que somos individuos distintos a los que nos educaron. Yo estaba pensando en pensamientos, ideas, estaba pensando específicamente en Luis Villoro y en la ideología y el pensamiento reiterativo de cómo conservar un cierto sistema de ideas y de comportamiento, pero a la vez que somos producto, somos productores de eso mismo que nos produjo. Es que para mí es muy claro, pero no sé qué tan claro sea al momento de externarlo. Pone el ejemplo de la empresa en el último libro. Entonces, cualquier empresa, ¿no? Situada en el mercado. ¿Ambos están hablando del mismo libro? Del mismo libro. Ah, ok, o sea, yo fui la rebelde, pues, ¿no? Ustedes sí revisaron directamente a Morin y lo que pasa es que yo traía muchas ganas de leer este libro, entonces cuando dijeron, no, que profe, pues que queremos pensamiento complejo, dije yo, es el pretexto perfecto para leerlo. Y de hecho el índice se ve fantástico. Sí, bueno, pero ¿cuál es el ejemplo de la empresa, perdón? Esta empresa no, X empresa, es un ejemplo nada más. Produce productos, servicios y que se insertan en el mercado, ¿no? Para su consumo. Pero al momento de esta empresa de estar produciendo servicios o productos, porque es un ejemplo nada más, al momento de producir hay un mecanismo de autoproducción, porque se tiene que, de alguna manera, sostenerse y autorregularse. Entonces es como el ejemplo que estabas dando, ¿no? Sí. Dice, limitarse a una visión heteroproductiva de la empresa sería insuficiente, porque produciendo cosas y servicios, la empresa al mismo tiempo se autoproduce, se autodesarrolla, desarrollando su producción. Es fantástico. Sí. Dice, la complejidad aparece en ese enunciado.
Se producen cosas y se autoproducen al mismo tiempo. El productor mismo es su propio producto. Y menciona la causalidad lineal. Causa y efecto, ¿no? Tal cosa produce tales efectos. Después dice una causalidad circular. Una empresa necesita ser regulada, debe llevar a cabo su producción en función de las necesidades de la comunidad, de la sociedad en el país en el que se encuentra, la fuerza de trabajo y pues todo lo que conlleva. Dice Morin, estas causalidades se encuentran en todos los niveles de la organización complejas y pues pone el ejemplo de la sociedad. Dice que la sociedad es producida por las interacciones entre los individuos que la constituyen, pero retroactúa para producir a los individuos mediante la educación, el lenguaje y la escuela. O sea, al momento de producir los individuos pues, determinados, ¿no? En tal escolaridad o todo, en ese momento se está produciendo la misma cultura. Así misma. La sociedad, así mismo. Sí, con su colega lleva a cabo este ejercicio también de observar los sistemas educativos, porque justo el ámbito educativo es un productor y reproductor por excelencia de los sistemas sociales y culturales. Son los, pues ahora sí que es el nido, ¿no? Donde a mí me emociona mucho, y te dejo intervenir, solo que quería hacer. A mí me emociona mucho porque es algo que yo ya había pensado, o sea, es algo que a mí me inquietaba, el hecho de esta paradoja de cómo se produce a sí misma la sociedad, pero, o sea, como si no hubiera un inicio, pues, como si siempre hubiera estado ahí y buscara permanecer constantemente. Y Morin dice, es que es un principio de recursividad organizacional, y es como, claro, me lo dejas, pones orden a las ideas. Y que creo que hay también perspectivas análogas en otras disciplinas y en otros métodos de estudio, o sea, digamos que Morin sí hace este planteamiento y le llama así, pero acordémonos también que él está relacionándose o vinculándose con lo que ya había hecho también Maturana y Varela en los sistemas biológicos. Yo esta idea de como índice y factor de permanencia o de transformación, esto se ve con los conceptos en la historia conceptual de vertiente alemana, Koselleck, esto lo dice en Estratos del Tiempo, lo dice en Futuro Pasado, ¿no? O sea, los conceptos son índices, o sea, son indicadores de la experiencia humana, pero al mismo tiempo también pueden ser así como factores de permanencia, factores de transformación. Y también en análisis crítico del discurso, o sea, hay propuestas ya desde diferentes disciplinas que abonan a este tipo de planteamientos. Pero Morin también desde su propia propuesta teórico-metodológica hace esta referencia, ¿no? a la recursividad. Este recurso. Pues no quise redundar, pues, pero es una apuesta muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo acá yo estoy remitiendo a Morin, repito, lo he estado diciendo todo el programa, lo estoy remitiendo desde la lectura de Rosana. Sigue la promoción. De Rosana y de Aletze, y en este caso mencionan ellas un concepto de auto-eco-reorganización, ¿no? Y que tiene todo que ver con esta propiedad que decías, ¿no? Dice, cito, está basado en el concepto de autopoiesis que ya habían acuñado Maturana y Varela. Se trata de una propiedad constitutiva de los sistemas tanto biológicos como sociales para desarrollarse, evolucionar y adquirir en su entorno los inputs que puedan necesitar dentro de una relación ambivalente de autonomía y dependencia. Fin de cita. Al mismo tiempo, de manera simultánea, yo dependo, pero de lo que dependo también depende de mí. Por eso el rollo de las autonomías relacionadas que ya mencionaba Rosana y que he tenido el privilegio
de que me lo haya mencionado un par de ocasiones cuando he coincidido con ella en persona, ¿no? Este asunto de sí necesitas, pero al mismo tiempo tú eres necesaria, ¿no? En este sistema. Y me parece muy padre también la propuesta de Rosana, que dice repensar a la identidad desde un sentido biológico, partiendo de la lógica del bios. Por eso dice biológico, ¿no? Es decir, esta lógica de seres vivientes que habitan, ¿no? Que habitan un espacio, un bios, pues. Somos seres vivientes, y como seres vivientes somos seres complejos, que tenemos muchísimas capitas, y entonces cada una de esas capitas atiende, y nuestro ser viviente también trasciende la suma de las capitas. Pues está padrísimo, a mí me parece muy interesante. De alguna manera como pensarnos como desde el origen. Oh, no lo sé, Claudia Estela, no sé si como desde el origen, pero es muy, bueno. No, tampoco del origen, el origen, no. Del origen originario pensamos como de cazadores recolectores, algo así, ¿no? Hablando de Baja California Sur. Ajá. A nuestra identidad. Sí, que pensarla desde... Que eso lo hace Rosaelba Rodríguez Tom. Justo el siguiente apartado es comenzar a pensarnos y a repensarnos a partir de la teoría de la complejidad desde este origen que difiere mucho del origen colonial que se llevó a cabo en otras regiones del actual México, en aquel entonces la Nueva España. Entonces Rosaelba lo que hace es tomar esta teoría de la complejidad y repensar nuestro pasado precolonial sería, de alguna forma, o pensar Subcalifornia antes y durante el encuentro de estas dos culturas. Prejesuítico, exactamente, ¿no? Porque aquí sucedió de manera muy diferente a lo que sucedió al interior de la actual República Mexicana. Sí. Así que tú también léelo, Claudia Estela, léelo. Con eso, porque estaba pensando en el... Yo también quiero una copia. Ajá, en un documental que hay que se llama Los Otros Californios. Sí. Es el documental, va y graba a las personas de los ranchos que antes eran las misiones, o sea, que se quedaron ahí alrededor viviendo por ahí. Pero las personas... Un saludo para ellas en las rancherías, por cierto, en el peloteado. Que nos escuchan también allá en las rancherías por el 1180 de AM. Un saludo grandísimo. Sí, de aquí hasta San Javier. Pero esas personas son rubias, ojos azules. Eran soldados. Sí, entonces, no sé, pues como que me quedó como de... Los antiguos californios, pero ¿hasta qué tiempo? Pues ¿hasta qué año? ¿Hasta qué año se está remitiendo este documental para hablar un poquito sobre? Pues para mí es como la identidad, ¿no? Estar hablando desde ese punto. Pues específicamente Rosaelba le nombra a su apartado Entre Memoria y Olvido, la construcción de un pasado mexicano desde Subcalifornia. Y entonces remite justo a la construcción de un pasado mexicano a partir de los recuerdos del periodo colonial en la antigua California. A partir de los recuerdos. Claro, no digo que no sean mexicanos, o sea, no estoy diciendo nada de... No, pero justo esa tensión que hay de la diferencia entre lo que sucedió en la antigua California y lo que sucedió en el interior, ahora sí que en la masa continental, ¿no? Ya en el cuerpo del centro de México. Claro, y también dentro de la complejidad, pues nosotras no somos ni indígenas ni europeos, somos mexicanos, somos otra cosa, que no es ni una cosa ni otra, o sea, no tenemos que escoger, somos ambas cosas. Y también varía dependiendo de la región y el estado y el clima y todo lo demás. O sea, justamente la identidad es un problema porque es complejo.
Si estuviera fácil, si estuviera sencillito, pues ya lo hubiéramos resuelto y ya no estaríamos hablando de esto. No es lineal y no es racional y no es nada de esto. Y de hecho, la propuesta que Rosana genera hacia los acercamientos que las ciencias sociales pueden tener a estos problemas de identidad y diferencia a través del pensamiento complejo es el de la humildad y la honradez intelectual, le dice Rosana. Cito: a lo más que podemos aspirar como investigadores es a no simular, a asumir un compromiso de humildad y honradez intelectual que nos permita mostrar de manera decorosa el resultado de nuestras indagaciones como observadores. Yo quiero poner un ejemplo. Morin habla en el pensamiento simplificante de esta idea de racionalización. ¿Y qué significa? Yo tener mi sistema de creencias y traer a la realidad este absoluto inaprehensible e intentar suministrarlo, traerlo a mi sistema de pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Entonces llegan jesuitas, ven a indígenas que no tienen siembra, que no tienen ganado, y dentro de la lógica de su tiempo y de su estructura llegan a una conclusión: es que son flojos. Ah, caray. Esa es la conclusión, porque dentro del sistema de pensamiento donde A, después de A sigue B, A, no hay siembra, B, son flojos. No tiene que ver con otras condiciones climatológicas, por ejemplo, o culturales también. Morin usa el ejemplo de los filósofos del siglo XVII en la propia, si mal no recuerdo, XVII, en la propia Europa. Y habla de cómo había filósofos que aseguraban que Dios, el Dios judio-cristiano, era un invento de los sacerdotes para engañar al pueblo. Y dice Morin, cuando no están viendo que el humano tiene una necesidad espiritual enorme y que responde a otras causas, no se trata de un engaño consciente o ni de ningún engaño, sino que se trata de una necesidad espiritual humana mucho más profunda. Pero dentro del sistema donde una cosa sigue de la otra, hay un engaño consciente ahí. Los indígenas son flojos. No responde a otra cosa porque en el sistema en el que es coherente y es lógico decir A, luego B, luego C. Nos voy a defender, nos gusta mucho caminar. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo como agua. No sé si gustan agregar algo antes de despedirnos de nuestro público. Yo quería platicar tantito sobre las aportaciones a la educación, es poquito. ¡Perfecto! En el libro de La cabeza bien puesta. Sí, no tenemos tiempo. ¡Yay! Tenemos todavía unos minutos, dale. Edgar señala que al ser humano desde la escuela primaria le enseñan a aislar los objetos de su entorno, a separar las disciplinas y a desunir los problemas en lugar de vincularlos e integrarlos. Por ejemplo, dan la materia, no sé qué, de cívica y ética, pero... Formación cívica y ética. Pero por otro lado dan historia y por otro lado dan educación física, pero nunca hay un... ¿Un puente? Ajá, o ni siquiera... Ajá, sí, un puente. Ándale. Le inducen a reducir lo que es complejo y extenso para convertirlo en algo simple. Se le enseña a eliminar todo aquello que le aporta un desorden o contradicción a su entendimiento. O sea, todo el caos es eliminado, ¿no? O bueno, a un lado, ¿no? Se hace a un lado porque no lo podemos eliminar. Se apela a que lo ignoren, ¿no? Uh-huh. Así como eso no es importante, es caótico. A ver, pon atención en esto. En lo No que sí estés puedes triste. calcular. No estés triste. No estés triste. Casi. Sí, porque eso se puede llevar a la vida, o sea, normal de uno. Claro. Te puedes dar cuenta que, o sea, tiene mucho, por ejemplo, de si estamos en una fiesta o algo, ¿no? Y tú estás triste, es como de, oye, no estés triste, ¿no? Es una fiesta, no deberías estar Ajá, triste. como si no existiera la tristeza. Dice, esto ocasiona que las mentes de los jóvenes pierdan sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes y para integrarlo en los conjuntos a los que pertenecen. También dice que el conocimiento pertinente, porque aboga hacia el conocimiento pertinente y contextual,
dicen que se debe enseñar pues desde donde uno vive. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita de Baja California Sur, es como muy común que nosotros sepamos sobre historia universal, pero no sepamos mucho sobre pues nuestros orígenes, no tan lejanos. Historia universal, que es la historia de Europa. Ajá, ¿Cuándo sí, que es la fue historia de cuando Europa. salió el Cabo Fierro para la Ribera? Por cierto, ¿dónde quedó? ¿No, nadie de ustedes se acuerda? ¿Del corrido? Pues es que ahí dice. Ya sería todo, gracias. Fíjate que antes de que nos despidamos, entonces, acá dice Rosana, las instituciones educativas, es decir, el rol que juegan en este momento las escuelas, las iglesias y los partidos políticos en la construcción ideológica de la sociedad asentada en nuestra región, tomando en cuenta el contexto global, histórico, espacial, político y económico y cultural en el que se encuentran inmersas, pues requieren distanciarse de la simplificación y acercarse al pensamiento complejo y a la transdisciplinariedad, ya que esta mirada nos permitirá tomar en cuenta los elementos que le constituyen. Así es. Bueno, yo no tengo nada más que agregar. Me parece que fue un programa que se nos fue rapidísimo, que es un tema muy complejo, ¿no? La misma propuesta teórica de la complejidad es grandísimo el tema. De hecho, cuando surgió la inquietud de, es que hemos escuchado muchas veces ese término, ¿no? De pensamiento complejo, y a ver, ¿quién se ha puesto a estudiar qué es el pensamiento complejo? Y que dijimos en el equipo, pues vamos a platicar, ¿no? Vamos a tratar de acercarnos al pensamiento complejo y ver de qué trata. Pues cada uno dijo, no, pues yo que tenía este libro ahí pendiente, dije, sí, porque ya me da oportunidad de entrarle, pero salimos con más tarea de la tarea que esperábamos cuando entramos a estudiar. Entonces también invitarlos a ustedes a que exploren por ahí. Hay en internet muchísimas fuentes. Hasta hay páginas oficiales, ¿no? Hay páginas oficiales. Si usted lo pone en el buscador popular, en su Google o en el cualquiera que sea su buscador, hay páginas oficiales sobre pensamiento complejo y universidades prestigiosas que tienen sus apartados de estudios de pensamiento complejo. Y otros muchos autores. Y otros muchos autores, no solamente los que hemos mencionado hoy. Autora local que trabaja pensamiento complejo, Rosana Almada, y pues los mencionados ya, ¿no? Pues gracias. Gracias por sintonizarnos un jueves más. En su programa, Dosis Filosóficas. Bye. Adiós. Bye. Radio WAPS 1180 AM. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.